Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giscar González, soy guía de expansión de conciencia y mentor de autodesarrollo y autoconocimiento aplicado. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de las polaridades del masculino y femenino, cómo se expresan para ayudarnos a autoconocernos mejor, a entender cómo trascender utilizando estas leyes de la metafísica que son muy interesantes. Les voy a dejar un índice aquí debajo donde voy a explicar rápidamente las partes del vídeo para que tengan un orden y ustedes puedan navegar y ir directamente a donde quieran ir o donde quieran refrescar el conocimiento si ya vieron el video. Vamos a tocar muchos temas relacionados con la espiritualidad, relacionados con cómo se enfoca en Oriente y en Occidente, cuál es el enfoque de la metafísica y cómo se ve y cómo luce las distintas formas en las que se expresa un masculino y un femenino saludable y cuando el masculino y el femenino caen en un estado bajo de conciencia. La idea es que ustedes tengan discernimiento y que aprendan a tener esta conciencia para ver cuándo se están yendo hacia un lado donde no les conviene irse, donde no está bien que conecten con ciertas energías. Y la idea es que ustedes empiecen como, ay, tengo conciencia de estas cosas y mejor me encamino hacia una ruta más, hacia mi propósito de vida, hacia donde quiero llegar en la vida. Según la metafísica, si de repente es la primera vez que escuchan esto, del femenino y el masculino, tenemos esta confusión que es hombres o mujeres. Una cosa, una cosa es el género y otra cosa es el masculino y el femenino a nivel metafísico. Según metafísica, todos tenemos un masculino y un femenino, independientemente del género, para no entrar en estas discusiones que se están generando por todos lados sobre estos temas de género. Entonces, ya divorciándonos un poquito de eso y entendiendo que todos tenemos un masculino y todos tenemos un femenino a nivel energético, en Oriente la exploración ha sido más hacia el lado femenino, hacia el lado del sentir, hacia el lado de experimentar y tener como es como más zen, todo como más el fluir, es como el río y todas estas expresiones que tienen que ver con meditar y soltar todo lo que no eres y todas estas cosas que son muy, muy interesantes. Esa polaridad tiene que ver, como ya les mencioné, tiene que ver con el centro energético eh, del que mencionan que este, básicamente todas las filosofías, desde el budismo, el taoísmo y todo lo de lo New Age, que habla bueno, el chakra del corazón, por ejemplo, que es donde está el centro de todo. Casualmente el corazón siempre ha sido un tema muy importante en muchas culturas, inclusive el azteca aquí en México, pues obviamente ya sabemos cómo el tema del sacrificio del corazón y la importancia de lo que es el corazón. Eh, y que, pues definitivamente hay filosofía de tiempos muy antiguos donde se menciona como esta cuestión de que en el corazón hay cierto tipo de conciencia, cierto tipo de conexión y también en la ciencia se menciona esta parte electromagnética que tiene que ver con nuestro centro del corazón, donde sale este toroide, se conecta con el campo electromagnético de las cosas, en fin. Lo importante ahorita que conozcas es que es en esa polaridad donde se produce la conexión con nuestra espiritualidad, con el sentir, con, con todo esto que nosotros llamamos el femenino. Eh, Porque el femenino, según metafísica, es como lo invisible. ¿Qué quiero decir lo invisible? Por eso es que se confunde con la oscuridad, porque digamos, todo el campo energético y todo el campo emocional radica en este centro, y es al raíz donde ocurren cosas muy importantes como, por ejemplo, hay cosas que no vemos, pero que sí podemos experimentar, como los sueños, como el amor, como las emociones, todas estas cosas que sí sabemos que existen, pero no son físicas, ¿ok? Entonces, estas son expresiones de nuestro lado femenino, básicamente donde obtenemos nuestras ideas, donde sale la inspiración, esa inspiración que nos lleva a ser artistas, a conectar con la música, a danzar y que sabemos, ay, ¿de dónde vienen
esta inspiración o estas memorias que nos permiten como todas estas cuestiones, todo lo que podemos sentir básicamente. Entonces ese es nuestro lado femenino, independientemente, de nuevo, independientemente si eres mujer u hombre. Ese es nuestro lado femenino. Ahora bien, estamos acostumbrados entonces a que la conciencia se da en la mente. Todo esto, eh, nuestra realidad tiene que ver con esta polaridad de la mente, esta polaridad de cómo nosotros proyectamos y vemos la realidad material. Como el sol ilumina todo y como que vemos todo concreto, todo es material, todo es físico, lo puedes ver. Entonces, eh, toda esta materialidad en la que es lo que se fundamenta la mente, es nuestra energía o nuestra polaridad masculina. Eh, Eso quiere decir que, por ejemplo, tú puedes ser muy bien un hombre que le gusta bailar y le gusta o sea, conectar con esta energía y fluir, o puede ser una mujer que puede tener como esta estructura y este orden mental que te permite como, como tener orden en tu vida. Porque ahí es donde está como nuestra polaridad en el centro. Ahorita vamos a hablar de los extremos, que es sumamente importante que los empecemos a discutir también. Pero digamos, un balance sano y armónico es cuando nosotros tenemos como como esta conexión, tenemos abierto el corazón y nos permitimos amar y ser amados y estamos en esta relación con nuestro yo, con nuestro ser, con nuestro sentir, con nuestras emociones, que somos hábiles para sanar nuestras emociones, para expresar nuestras emociones, para fluir con nuestro ser, para conectar con nuestra inspiración, para ser fluidos, para sabernos adaptar, para saber confiar. Y otra cosa es estabilidad para tener orden y poder estructurar, porque la mente es nuestra. Si el corazón es como la fuente de la inspiración, con la mente proyectamos para ordenar esa inspiración en cualquier tipo de propósito que tengamos. Entonces, eh, a nivel metafísico, tenemos entonces esta dualidad que podría verse muy sana y podría estar muy bien. Sin embargo, normalmente, obviamente, a nivel biológico, suele manifestarse el masculino en un género. Suele, cuando no es la regla, suele manifestarse en un género y el femenino suele manifestarse en un género. Y definitivamente al hacer esto biológico, entonces toda la parte hormonal viene acompañando esa polaridad y la va empoderando un poco más. Eh, y ahí es donde empieza como este dialecto interesante donde es sumamente importante que un hombre, por ejemplo, tenga un masculino armonizado con un componente femenino. Y ese componente femenino es que va a impedir a que ese masculino se vaya al extremo que es su sombra. Ahorita vamos a hablar de eso. Igualmente, es muy importante que una mujer, por ejemplo, que tenga el femenino como su polaridad primaria, tenga también como este masculino anclado para que sea un femenino sano y no se vaya al extremo del femenino en caída de conciencia, que también es una sombra. Pero por ahora quiero hacer esta marca, antes de pasar a hablar de eso, quiero decirles que eh, nosotros se habla de que pues el masculino, el femenino, básicamente eso es el yin yang, ¿ok? Entonces, ya ustedes saben el símbolo del yin yang y eso es básicamente lo que se conoce como energía del yin y la energía del yang. Ese es el masculino y ese es el femenino, que tienen que estar en constante equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio. Y aquí entonces voy a hablar de la comunidad gay, por ejemplo. Porque nuestra comunidad tiene este equilibrio muy particular, ya obviamente debido por lo que implica a nivel biológico sexual, pero también a nivel de nuestra polaridad y nuestro entendimiento.
Por eso hay muchos gays que han sido reconocidos en la historia por ser grandes artistas, a pesar de ser hombres, pero conectan mucho con esta parte de la inspiración femenina, ¿ok? Y así también hay mujeres que han logrado tener como este desarrollo físico o expresión en la materia de cosas que pueden lograr por tener también este pequeño balance, porque estamos muy como metidos en este centro y tenemos que aprender. Y una de nuestro propósito debería estar orientado a saber entender muy bien cómo funciona este balance de energías para podernos empoderar en función de nuestras virtudes. Porque hay virtudes femeninas y hay virtudes masculinas. Y si no tenemos discernimiento de lo que son las virtudes y desvirtudes masculinas y femeninas, podemos caer fácilmente en el juego en donde vamos a caer como un vacío de crisis existencial y no vamos a saber por qué. Entonces esa va a ser la segunda parte del video. Por ahora, quiero como que sepan esto. Tenemos en Occidente se tiende a priorizar un poco digamos, la polaridad masculina en la búsqueda de cualquier cosa. Por eso es que se desarrollaron las ciencias como se desarrollan en Occidente. Todos estos grandes filósofos y todas estas corrientes que vienen más como del tratar de entender las cosas con la mente. Entonces, es por eso que toda la cultura occidental está fundamentada en este entendimiento de la realidad por medio de la mente, por medio del masculino, ¿ok? Mientras que en Oriente se tiende un poco más a tratar de entender la realidad con el sentir a través de la conexión con el femenino. Ahorita están las cosas un poco más mezcladas, no se puede como, perdón, no se puede como generalizar tanto ya en estos tiempos, pero digamos que así ha sido la historia y cómo ha devenido tanto en Oriente como en Occidente. Y otra expresión también que por lo menos lo podemos ver a nivel de cómo se utilizan, cómo lo llaman los chamanes, por ejemplo, y cómo lo llaman todas estas culturas esotéricas, que bueno, ya sabemos que es una forma de expresarlo es el yin yang, pero otra forma de expresarlo es el sol y la luna. Como ya les hice el ejemplo, el sol ilumina la materia, el sol es como esta versión de que te da claridad en cualquier propósito que tengas. Por eso es que es una expresión de orden, porque al iluminarte la materia, tú puedes distinguir por dónde puedes caminar. Y por eso también metafísicamente se le concede el arquetipo al masculino del padre, porque es como el que te enseña a caminar por donde tienes que ir y te da este discernimiento, te da esta claridad, te da orden para no ir a la deriva porque no puedes ver nada, ¿cierto? Y a la polaridad más femenina se le da el arquetipo más de la luna, porque bueno, obviamente la luna gobierna cuando no hay luz, pero cuando no hay luz, o sea, de nuevo, tenemos que dejar un poquito el concepto de que la oscuridad es negativa y es lo malo, ¿no? Porque de eso se han valido algunos para manipularnos y tratar de desconectarnos un poco con nuestro polo femenino. Entonces, cuando no hay luz, entonces tú no ves hacia afuera, ves hacia adentro. Y entonces empiezas como esta exploración con todo lo invisible, con todo tu campo emocional, con todo tu campo de imaginación, con toda esta creatividad, con toda la sexualidad. Los deseos de la sexualidad también están conectados con nuestro polo femenino. Y pues es un arquetipo que tiene que ver con la luna por esta cuestión de que es la parte de la noche, no hay luz. Y tenemos que tener como esta visión de tratar de conectar con nuestros dos arquetipos y tenerlos en balance y que se complementen entre sí, que no haya lucha entre ambos, que no haya esta ilusión de separación, porque si lo manifestamos internamente, lo manifestamos externamente en nuestras relaciones. Y también vamos a hablar de eso. Este video obviamente pues va a servir de orientación para hombres, mujeres y también, pero también es importante que para la comunidad gay, porque es donde me quiero enfocar,
porque, porque a pesar de que, como les digo, biológicamente es más fácil como expresar una polaridad que otra a nivel físico, aunque de nuevo, recordemos, el cuerpo el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer a nivel físico, si lo están alumbrados por el sol, por el Padre, están físicamente visualizados a través del masculino, o sea, los puedo ver, los puedo sentir, tienen estas partes, los puedo ordenar, los puedo clasificar. Ahora, si cierro los ojos y veo solamente los cuerpos energéticos de ambos, entonces estoy viendo sus polaridades femeninas, todo lo que pueden expresar a través de las emociones, todo lo que pueden expresar a través del arte, todo lo que pueden expresar a través del movimiento y la fluidez y toda la imaginación creadora. ¿Okay? Entonces, ahora teniendo eso claro y teniendo claro como esta polaridad y sabiendo que en la comunidad gay esta polaridad, digamos, tiene una línea como más difuminada o de repente en la sexualidad puede ser de una manera con una polaridad dominante, en la forma de actuar puede ser de otra manera con otra polaridad invertida. Por ejemplo, en la forma de tener relaciones tenemos otra forma de calibrar la polaridad. En nuestro trabajo tenemos otra forma de calibrar nuestra polaridad. Entonces es un poco más complejo de lo que parece, pero mientras ahí lo único que tenemos que tener claro es que mientras nos mantengamos en las virtudes, vamos bien. Y entonces voy a hablar ahorita de las virtudes. Dependientemente, de nuevo, sin género, si tú quieres empoderarte y quieres como entender esta polaridad masculina y sanarla y convertirla en tu maestro interior, tienes que desarrollar habilidades que tienen que ver con esta cuestión del liderazgo, de la acción, de tomar acción, del orden, de esta sabiduría de proteger, para proveer. Y es muy importante, sobre todo en los hombres, que tengamos que sepamos desarrollar estas virtudes y que nos sepamos sanar, porque son las virtudes masculinas. Entonces, si tú estás allí y tienes que entender, primero, aprender que cuando estás trabajando en el mundo exterior, cuando estás organizando la materia, estás trabajando con el masculino. Estás ordenando para facilitarte la vida, para poder proveer a tu familia, para poder proveerte a ti, para tener estas opciones de liderazgo y guiar a otras personas. Todas estas son virtudes. Que no te digan que son desvirtudes. Porque, por ejemplo, esta fortaleza de tener disciplina, de tener orden, esa fortaleza que se puede expresar en un cuerpo bien formado, en un orden en tu organización, en un sentido de protección y saber guiar a los hijos, a tus hermanos o a las personas que están a tu alrededor para darles una orientación de un mejor camino. Todas estas son virtudes. Son virtudes que te hacen ver como alguien fuerte desde la polaridad masculina. Otra cosa que también suelen usar en nuestra contra, que nos confunde un poco, es también pensar, porque el masculino es el amor propio, ¿ok? Entonces, como el masculino es el amor propio, porque la idea de poder yo visualizar lo que está a mi alrededor para ordenarlo, para saber proveerme de lo que necesito, para poder impulsarme, crear las herramientas para impulsarme, eso tiene que ver porque lo estás haciendo desde un sentido de amor propio. Lo estás haciendo, me tengo que proteger a mí mismo, tengo que saber marcar mis límites y tengo que también usar mi fuerza de voluntad, que es otra virtud masculina, para alcanzar mis metas, para alcanzar mis objetivos, para tener este orden en mi vida, saber estructurar el tiempo, saber estructurar mis activos, mis cosas, mis proyectos y saber actuar y saber tener de coraje, determinación. Y todas estas son virtudes masculinas. Ahora bien, si hablamos de las virtudes femeninas tienen que ver con la creación, con la inspiración, con la imaginación, con la sexualidad, con la intuición,
con la espiritualidad, con, eh, con esta cuestión de cómo proyectar el amor. Entonces, como proyectas el amor es amor hacia los demás, saber amar a los demás, eh, y, eh, y tener toda esta fuerza, como les digo, de creación, de inspiración. Estas son virtudes femeninas, ¿ok? Eh, es como vas hacia adentro, pero proyectas amor hacia afuera. Entonces, te conoces mejor, te conoces y proyectas ese amor hacia ti, pero es para amar a los demás. Mientras que en el masculino es más bien como tengo que amarme a mí mismo y proveerme de lo que yo necesito para poder crear la estructura que proteja a los que tengo alrededor y ser esta figura. Entonces, piensa la diferencia entre las dos virtudes se complementan, no son enemigas, no son una dicotomía. La idea es que tengamos esta noción para sabernos conectar. Y cuando hablamos de la cultura gay suele ser complejo entender porque de todos se puede mezclar un poquito con el tema de la sexualidad. Y pues no, puede ser un hombre activo y emocionalmente muy sensible y muy creativo, y te buscas de repente a una pareja que puede ser más pasivo, pero al mismo tiempo tiene esta orden, te brinda estructura a tu vida, sabe proveer, sabe manifestar abundancia, y de repente tú eres más sensible, y no hay leyes, o sea, no hay leyes y está bien porque son virtudes, están complementándose por medio de las virtudes, ¿ok? Lo importante en en esta cuestión del balance es, ahorita lo mencioné, el balance entre el amor propio y el amor hacia los demás. Es como respirar, ¿ok? Tú tienes que entender cómo entrar en equilibrio en este balance, porque y ahí es donde lo vemos, en donde como estos casos, por ejemplo, cuando el amor propio se empieza a convertir como una especie de narcisismo, o el amor hacia los demás se empieza a convertir como una especie de codependencia. Esos son extremos. De nuevo, que vamos allá. Yo sé que quieren llegar ahí, pero vamos allá en un momento. Entonces, ahorita, tú lo que tienes que entender es que, por ejemplo, este balance se trata del amor propio, del amor a los demás. Eh, ¿Hasta cuándo puedo amar a los demás sin que eso afecte mi amor propio? ¿Y hasta cuándo puedo amarme a mí mismo sin que eso afecte mi amor hacia los demás? Esa es la primera lección que tenemos que tomar nota y es muy importante. Entonces, yo creo que para esta siguiente parte del video, si voy a utilizar un gráfico, voy a desarrollar un poco más lo que desarrolló Lorena Barrera en sus videos, que tiene un canal muy lindo, que ella habla sobre esta ley de dualidad. Y ella menciona, por ejemplo, de que tenemos como, imagínense, lo voy a poner, voy a ver si lo pongo aquí al lado, como si la iluminación de la que tanto se habla viene desde la parte de arriba y está iluminando el camino para desarrollar estas virtudes del masculino y del femenino. Y no sé si es religioso, pero podrías ver esta iluminación como Dios, o podrías ver esta iluminación como el universo, como la divinidad, como la verdad, como lo quieras ver. Pero es como, digamos, el aspecto positivo, el aspecto de la realización de cuando tú estás casi que te conviertes en uno con el universo, con la luz. Entonces, por eso se dice que aquí arriba es donde nosotros nos sentimos como lo más cercano a los ángeles, ¿no? Porque estamos como proyectando puras virtudes. Entonces, ahí, eso digamos sería como esta visión de propósito donde deberíamos impulsarnos. Pero bueno, vamos ahorita a hablar de las diferentes partes del espectro. Entonces, con este ejemplo, si ya tenemos como que arriba tenemos la iluminación, el creador, donde el propósito universal, donde vibramos alto, ¿verdad? Porque vibramos alto y porque estamos más cercanos a la iluminación. Luego vamos a ver cómo hay un espectro. Entonces, si vamos bajando, estamos bajando de vibración, estamos haciéndonos más oscuros hasta que llegamos a la parte de abajo donde es total oscuridad.
A mí me gusta mucho, bueno, es muy interesante como Lorena lo describe, porque Lorena describe que tenemos la parte superior del gráfico es como el alto astral y la parte inferior es el bajo astral. Y también hace estas alegorías al de la Biblia, porque según metafísica el alto astral es como el cielo y el bajo astral es el infierno. Entonces no es una cuestión a la que vamos cuando morimos, sino que nosotros lo manifestamos en la tierra con nuestra forma de vida, con nuestra forma de balancear y calibrar estas energías. Entonces, es muy importante tener este conocimiento sobre, y vamos a ver si resuena contigo para que entiendas cómo puedes tomar acción para equilibrar un poquito esa energía y vibrar, y tratar de vibrar de una manera que puedas como entrar a tu propio cielo o salir de ese infierno de repente que puedes estar. Ahora bien, cuando el masculino, no sé si lo estoy poniendo aquí, porque voy a hacer eso en postproducción luego, pero cuando el lado masculino cae en conciencia, se baja del cielo, es la caída del ángel, ¿ok? Él haciendo esa relación y va cada vez hacia abajo, hacia lo terrenal y oscureciéndose, ¿no? Empieza manifestarse ciertas desvirtudes. Entonces, como el masculino, no sé si, creo que hagan este ejercicio de visualizar las personas que tienen alrededor, las personas que han conocido en su vida. Eh, pero un masculino que cae en conciencia ya pasa del orden al control. Como esta es como la parte intermedia, ¿no? Entonces en esta parte donde están en control, se vuelven como cerrados de mente, menos empáticos hacia los demás, eh, están como se empiezan como a obsesionar un poco con las cosas materiales, no sé si han visto estas personas en tendencia en las redes sociales como que, oh, Dios soy el hombre, ay, y como empieza como a desarrollarse esto, ¿no? Y obsesión por el dinero, por el sexo, por ser el cazador, pero al mismo tiempo o sea, como empiezan a volverse como más cuadrados, porque les falta, empiezan a carecer un poco de la polaridad femenina. Cuando el hombre cae en conciencia es porque empieza a carecer de la energía femenina, ¿ok? Tengan eso en claro. Entonces, cuando cae en conciencia, pues, y vuelve, si siguen cayendo, esta sensación de orden que luego se convierte en control, los dos los puede volver como muy tiranos. Tiranos que pueden expresarse como estos presidentes, que pueden ser muy tiránicos, o a una persona que conozcas que es en su relación matrimonial es un tirano también. Es una persona que tiene este control, que es súper cerrado, poco empático y empieza como a manifestar estas desvirtudes del masculino. Eh, y esa desvirtud y estar cerrado y tener como todo es mental, todo va hacia la mente, hacia la lógica. Empieza como a no entender casi las emociones y como que no, y como todo tiene que ser, todo lo tengo que mantener en control, todo lo tengo que, y eso lo lleva como una especie de narcisismo porque se cierran al exterior por no saber fluir con los otros. Entonces es como, y pueden ser personas que pueden desarrollar mucho a nivel material porque como esto también exacerba la fuerza de voluntad y exacerba la intelectualidad. Entonces, cuando se une la fuerza de voluntad y la intelectualidad, se pueden conseguir muchas cosas en el mundo material, pero al mismo tiempo, la falta de empatía te convierte en una persona que se va a sentir sola, se va a sentir como que todo el mundo lo puede traicionar, como este rey que está todo el tiempo paranoico porque lo van a destronar. Y, y como que con esta carencia, cada vez, mientras más baja en el espectro, menos empático se vuelve hasta convertirse en un sociópata. Y es donde se expresa la maldad, es donde se expresa la maldad porque no me importa contra quién tengo que actuar para conseguir lo que yo quiero. Esa es la parte más baja, la parte donde yo tengo que controlar totalmente mi realidad y a quien sea lo aplasto con tal de obtener lo que yo quiero o a quien sea poseo con tal de saciar mis deseos. Entonces es como, esa es la expresión de las desvirtudes que según metafísica esa es la verdadera debilidad, ¿ok? Cuando alguien ya no puede mantenerse en centro y se deja arrastrar por la oscuridad. Se deja porque no tiene fortaleza en su masculino.
y pues empieza como a dejarse llevar por la oscuridad para seguir explorando qué hay más allá en esa oscuridad. Eso con respecto a las desvirtudes masculinas. Ahora, si hablamos de las desvirtudes femeninas, podemos entender que en la medida en que el femenino cae de conciencia de toda esta expresión de amor, de empatía, de creatividad, de inspiración, entonces, de nuevo, mientras cae en conciencia es porque se le está quitando la energía masculina, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este le gusta ser como el victimador, este se convierte en víctima, ¿ok? Porque siempre se convierte como en el opósito, digamos, se contrarresta, ¿no? Este es la víctima, esta persona que empieza como a tener cada vez menos orden en la vida, entonces su emocionalidad se empieza a convertir en caos y son personas que empiezan a chantajear emocionalmente, personas que empiezan como a manifestar esta energía de, sin la falta del orden del masculino, pues eso siempre es la víctima, el mártir y de la manipulación y la crítica al otro, porque le encanta como si el masculino cae en la maldad y la agresión física, el femenino cae en la agresión reputacional, ¿ok? Es como, voy a manipular todo y voy a meter caos en esta situación y empieza como empieza por ahí a manifestarse la expresión de la desvirtud femenina. Y esto es algo muy común en nuestra cultura gay. Eh, la, Cuando esta desvirtud femenina engañada o manipulada todos hemos tenido amigos así, que empiezan como a expresarse de cierta manera, a meter caos en las relaciones, a manipular emocionalmente, a criticar a otras personas, a tratar de sacarlas, a afectar la reputación de las cosas y viven en un caos emocional que luego como que se mezcla con toda esta cuestión cuando se busca el sentir con sustancias, por ejemplo, las adicciones, entonces caemos como en esos ciclos emocionales y del sentir y del caos y de falta de orden y de la disciplina se empieza a ir. Todo esto es porque nuestra polaridad femenina empieza a caer a su infierno, ¿ok? Empieza a caer del cielo. Entonces, eh, ya la inspiración que está arriba en la creación, al combinarse con el masculino, se convierte en creación. Pero cuando está aquí abajo, esa energía es caótica y como no tiene el masculino que la ordene, es sencillamente expresión energética y por lo tanto no crea nada. No crea nada. Y por eso dice que puede ser inclusive la destrucción de la creación, porque es como ese barrido con todas las cosas porque no hay orden, ¿ok? Y esa energía sin controlar. En la medida en que más baja, se convierte como en esta energía que, pues sí, es como en Barrera le llama que se convierten como en los borderline, como el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces es como, si aquí están los sociópatas, aquí están estas personas con trastorno histriónico. Y entonces se vuelven como estas personas, como, pues sí, esta caída de conciencia a mí me resulta muy familiar porque lo he vivido mucho. Eh, y quizás, si no lo ves en la cultura gay, quizás lo podamos ver en las historias pues, de nuestros antepasados, cómo se trataba el masculino y el femenino cuando se polarizaban en caída de conciencia, en vez de estar como empoderados desde la virtud. Y yo creo que eso es un tema cultural. Yo no sé realmente, o sea, si esto se aplicara correctamente, no tendríamos los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia. Por eso a mí me parece que todo parece como intencional, que vivamos ahorita en esta confrontación, en esta confusión, tratando de meterle más gas a las desvirtudes en vez de impulsar las virtudes. Entonces empiezan como a satanizar las virtudes y a decir que las desvirtudes son buenas entonces estamos como en un pandemonio. Entonces, si no tenemos este discernimiento, entonces vamos a caer en crisis existencial, vamos a ser infelices, no vamos a poder consolidar y alinearnos a nuestro propósito, no vamos a poder manifestar esa paz interior, esa relación armónica con los demás. Entonces, por eso quiero que sea el video introductorio donde yo quiero ayudarte a que tengas esa claridad y ese discernimiento de cómo se manifiesta a nivel metafísico. Porque
porque sí, es el fundamento. O sea, yo siento que de aquí se tiene que arrancar a tu autoexploración, ¿ok? Con este como visualizando dónde están las cosas para que puedas tener como esta orden y claridad. Entonces, para que tengas como la imagen visual, porque lo voy a poner por aquí al lado. Tienes estos cuatro cuadrantes y podríamos decir que arriba esta parte de la iluminación es lo que te da paz, lo que te da esta sensación de plenitud, de conexión con el universo, estás vibrando alto, ¿ok? Y en la parte masculina y femenina tienes por un lado el orden y por el otro lado la expresión del amor, la expresión de energía pura de creación, ¿ok? Entonces, orden, energía pura de creación, el amor, y eso, digamos, estamos allí como navegando, estamos en nuestro cielo, si lo logramos. Entonces, pero en la medida en que vamos cayendo de conciencia, vamos a ver por un lado, por el lado masculino, la cuestión del egoísmo, porque es como el amor propio, ¿ok? Entonces el amor propio se empieza a convertir en egoísmo, ya empiezo como que a chupar más de lo que doy, ¿ok? Mientras que en el femenino es lo contrario, empiezo a dar más para allá que para mí. Entonces es la codependencia, ya empiezo, ya esos son los primeros síntomas que hay que prestar atención. Luego eso se convierte más adelante, por un lado el masculino se convierte, esta sensación de egoísmo se convierte en el narcisismo y esta cuestión de codependencia se convierte como en este trastorno histriónico de personalidad. Entonces, primero tengamos conciencia de que cuando el femenino cae y se enferma, por eso si lo vemos desde el punto de vista de la medicina occidental, eh, que cae en este trastorno histriónico, mientras que cuando el masculino enferma, entre comillas, o más bien cae en conciencia, se vuelve como este tirano del control. Entonces, ok, ya sabemos que están los narcisistas y el trastorno histórico de personalidad, y luego aquí caemos como en la expresión, en la parte oscura o de la sombra, podríamos hablar de que por un lado es el control. Control es como estos sistemas cerrados de cualquier cosa, ¿no? De nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, rigidez, no inflexible, no empático. Entonces ese control absoluto por el lado masculino y por el lado femenino es caos. Caos emocional, victimismo, no tengo orden, no tengo claridad, estoy perdido, el lunatismo básicamente. Por eso la luna con el polo femenino y pues entonces se hacen esas connotaciones. Entonces, ten claridad más o menos de cómo se visualiza este gráfico para que lo recuerdes visualmente. Yo te lo voy a poner aquí al lado. Y espero que no hayas tenido la experiencia digamos, de vivir o de conocer o de estar rodeado de personas, porque este principio no solo se centra en las personas, se aplica a cualquier expresión de la creación misma. Se puede ver en las divisiones políticas, por ejemplo, entre izquierda y derecha. Se puede ver podemos tener negocios que viven en una especie de caída de conciencia o del masculino en su cultura organizacional o del femenino. Entonces, se puede ver en los núcleos familiares, se puede ver en cualquier forma de expresión, en cómo la política y la economía se desarrollan en un país. O sea, todo no se sale de este principio, todo aplica. Es sumamente importante que lo empecemos a hacer consciente. Entonces, cuando el femenino y el masculino empiezan a caer, y esto es muy importante en la comunidad gay también, porque como al tener este tipo de balance tan particular, tan único, donde en una cosa somos otra y en otras cosas somos otra, cuando caemos en conciencia, podemos caer en conciencia de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, y esos son síntomas que empezamos a ver. Empezamos a hacer de nuestra vida un infierno. Empezamos a caer en lo contrario de la paz, que es el miedo. Es como que por eso es que el chakra raíz se bloquea por el miedo y el chakra corona tiene que ver con esta paz. Entonces, tiene que ver también con la energía del Kundalini, cómo se activan los chakras. Pero eso es otro para otro video. Eh, pero si caes en esta energía del miedo, empiezas a actuar por miedo, desde el punto de vista del control y desde el punto de vista del caos. Y entonces el control y el caos se puede volver un matrimonio oscuro, ¿ok? En tu vida, si caes demasiado bajo a la oscuridad y a la sombra. Eh, y pues esas se vuelven como una, pues,
una psicopatía muy fuerte, que espero que no tengas experiencias con esto, pero sí hay ejemplos en la historia que puedes expresar, que puedes ver como ese matrimonio oscuro entre el masculino y el femenino y cómo se expresa en la realidad, entre la maldad y toda esta parte oscura del ser, del caos, mezclado con el control absoluto de ciertas cosas. Y por eso es sumamente importante, si tú eres de la comunidad gay, que empieces que, digamos, tomes conciencia, porque así como puedes tener esta tendencia de hacer este matrimonio oscuro, también puedes tener esta conciencia para hacer este matrimonio de luz. Entonces es tú puedes crear este cielo balanceado entre tus dos polaridades y puedes conseguir mantener el orden y al mismo tiempo crear y al mismo tiempo inspirarte y al mismo tiempo fluir y al mismo tiempo manifestar abundancia, proteger lo que quieres. Y esos son los ejemplos de personas luminosas, de personas que viven a través de la virtud. Entonces, básicamente todo el video estamos hablando de cómo a nivel personal nosotros tenemos que canalizar este balance energético entre nuestras polaridades masculina y femenina, nuestro sol y la luna, nuestro padre y la madre, nuestro yin y yang, como lo quieras llamar. Eh, Ahora bien, ¿cómo se expresa esto? Ya sabemos las ventajas de cómo tener este balance armónico en nuestro ser. Si sabemos hacer esta sinergia, esta colaboración entre la mente y nuestro corazón, estamos más cerca de manifestar las cosas que queremos para ser prósperos como individuos. Ahora, ¿cómo se ve esto cuando empezamos a pasar a ser como organizaciones, redes sociales? Empezando por la pareja, ¿cómo se ve? Primero, cuando una pareja está balanceada y está vibrando alto en su luz, son personas, bueno, si son heterosexuales que están, por ejemplo, pensando en tener hijos, piensan que los hijos son como una expresión de la creación más del creador, o como quien dice, o que están expandiéndose si son ateos. Simplemente es como, wow, esta prosperidad no da para nosotros, tenemos que seguirla expandiendo. Y entonces, y canalizan la luz desde el masculino y el femenino y, y pues tú sientes esa vibra. Tú cuando la ves, tú dices a una pareja, como que, wow, qué bonito vibran cuando tienes esta noción de familia. Y cuando son, por ejemplo, parejas gays, eh, básicamente son como parejas que se utilizan para verse, no se utilizan, se acompañan para verse en espejo, para seguir creciendo juntos y evolucionando. Entonces, le complementa al otro, desde si tiene como, no ponte, 60-40 masculino y 60-40 femenino en un área, y luego en otra área es al revés, empiezan a complementar y se empiezan a enseñar cómo balancearse mejor y empiezan a prosperar juntos, como sin engaños, desde la luz, tratando le puede dar orden a cuando lo necesite, le da amor a cuando lo necesite, o viceversa, o, o inclusive se saben contener porque tienen esta forma de trabajar sus virtudes y como siempre tienen conciencia de cuáles son las virtudes, por eso es este video, para que tengan conciencia de cuáles son. Eh, entonces se saben acompañar, pero de nuevo, el primer trabajo es individual, tú con tu polaridad, entenderla y desarrollarla, para que tú puedas estar sano para ya la siguiente fase que es la pareja. Entonces cuando estás en pareja, pues estás así y no caes en las desvirtudes de una pareja. Cuando las personas se usan para satisfacerse algún capricho y siempre se siente como que la otra persona tiene otra agenda. No sientes que estás con alguien y estás como prosperando y están creando este proyecto maravilloso de expansión juntos, sino como que estás como al golpe y cuida, como decimos en Venezuela, porque estás como, me gusta, pero esto es como pasa como en el medio, me gusta, pero siento como esta doble cara, siento que está por allá y empieza la desconfianza, no hay, se empieza a sentir como esto en el medio. Y cuando están caídos de conciencia, pues básicamente es el narcisista usando a un condependiente o viceversa en alguna área. Y pues son estas relaciones súper tóxicas que vemos, son estas relaciones basadas en las desvirtudes
y inclusive si lo vemos en el mundo heterosexual o las familias que se están formando actualmente, cuando deciden tener hijos para no quedarse solos, en vez de ponerle la intención a expandir la creación, a manifestar esta prosperidad de esta manera, con, ayudando a la siguiente generación, es sencillamente por modelos egoístas o modelos de manipulación emocional. Y también cuando están personas pues, en el bajo astral, como compitiendo entre sí y manipulándose emocionalmente. Por un lado, el femenino manipula emocionalmente y por el otro lado, el masculino psicológicamente, y caen en esos juegos tóxicos, que si tú estás en uno de esos, te invito a reaccionar un poquito y a aclarar un poco la mente y darte un espacio para reflexionar sobre este tema, porque es muy importante reconocer cuando tú estás en una relación que está en caída de conciencia y no estás y estás manifestando un infierno y estás ayudando a la otra persona a manifestar ese infierno contigo, en vez de tener esta visión clara de lo que es una pareja próspera, feliz, que se ayuda a surgir, que no tiene necesidad de tener falsas agendas ocultas, sino que se están ayudando a través de la complementación, a través de ser uno el espejo del otro, a saber la contención del otro y complementarse desde las virtudes. Entonces, no solo en la descendencia biológica como los hijos, sino también cuando si tienes una empresa y tienes empleados y ocupas una cultura organizacional, si tú operas desde las virtudes, lo que vas a impulsar y como que a crear en tu cultura, en tu núcleo o en tu sistema es la virtud. Entonces, son esquemas donde tú ves esquemas de colaboración, donde la gente no está compitiendo entre sí, sino que se apoyan mutuamente de nuevo desde la luz para surgir, para, para ser mejores, se alinean rápidamente al propósito, tienen orden, manifiestan eficacia, manifiestan productividad, manifiestan prosperidad, y ves como esta energía de felicidad en la cultura o en tu casa o en tu hogar o porque estás manifestando virtudes, estás enseñando orden y amor simultáneamente, bien sea a tus hijos o a tus empleados o a tus clientes. Y eso es lo que hace que cualquier forma de expresión, de creación que tú estés manifestando, digamos, expandiendo lo que es el cielo en la tierra, porque estás como dentro de esa vibración. Mientras que si estás desde la desvirtud y no has decidido como sanarte o ser tu propio maestro para ir subiendo en la escala, para ir saliendo de ese infierno, entonces lo que estás es expandiendo el infierno, estás creando estas culturas organizacionales tóxicas, donde la gente, que se ve mucho en el mundo corporativo, la gente compitiendo por las cosas, se ponen el pie para que fracasen, la envidia, el caos, la manipulación psicológica, emocional, el aprovechamiento, el control absoluto o todas estas formas de desvirtudes que se expresan. Las puedes ver también en núcleos familiares, las puedes ver en empresas, las puedes ver en formas de gobierno, las puedes ver en muchas formas, en todas las formas de la creación. Y esto no solo lo ves a nivel de las personas, sino también en qué estás creando. Porque si tú estás creando un producto o un servicio o un algo para, digamos, expandir, eh, cuando lo haces desde la luz, tú puedes ver como la buena vibra se transfiere en los productos y los servicios. Eh, y digamos, y cuando tú tienes ese discernimiento, lo empiezas a notar también. Hay productos y servicios que son, digamos, basados en esta cuestión de simplemente aprovecharse del otro. Son porque estas creaciones vienen desde una jerarquía de poder que vienen desde la caída de conciencia, desde la oscuridad. Entonces, mientras que cuando tú notas, mira, es que tú visitas un negocio y ves cómo te atienden las personas y te sientes como querido y ves cómo se tratan las personas y se tratan con amor y los clientes que están allí se tratan con amor y es porque la línea de generación de esa experiencia viene desde la luz, viene desde las virtudes. Entonces, con esto voy a terminar el video de hoy porque para no hacerlo tan largo, pero lo que quiero es que veas, primero que tengas este mapa mental para que entiendas esta ley de dualidad, esta forma de ver
el masculino y el femenino, cómo se expresan sus virtudes, cómo se expresan sus desvirtudes, y que empieces a hacer, tú empieces como a ponerte en el lugar que estás, a aceptar lo que es y empezar a hacer el trabajo, ¿ok? Porque independientemente de donde estés, puedes estar en lo más bajo, tú puedes hacer el trabajo para ir a lo más arriba, ¿ok? Entonces, pero no lo puedes hacer si no te haces responsable de ti mismo, si no aceptas dónde estás y que estás manifestando, si no aceptas que tienes que haber un cambio, si no aceptas que tienes que abrazar tu identidad y balancearte y equilibrarte y buscar ayuda, porque una vez que ya tú tengas como este esquema, es más fácil también pedir ayuda, porque dices, oye, tengo este problema, voy a buscar esta terapia que me ayude como a sanar mi femenino, o voy a buscar esta disciplina que me ayude a empoderar mi masculino, o voy a hacer este tipo, o voy a invocarlo de esta manera o de otra, y puedes generarte como este plan para tú ir ascendiendo y manifestar tu cielo en la tierra. Eh, entonces, estos conceptos son básicos. Tú los empiezas a aplicar sencillamente con autoconocimiento, con autoexploración, y empiezas a hacer esa contemplación. Eh, yo te invito a, a sencillamente observar la vida. Si ahorita se te resulta muy confuso, observa la vida de las parejas, la relación de las personas consigo mismas, obsérvate a ti, y empieza a tener esa conciencia. Vas a ver que tu conciencia va a estar aprendiendo un poco más a distinguir estas polaridades, estas energías. Y una vez que las distingues, ya es el primer paso para marcar tu ruta de transformación y decir, quiero parecerme a esta energía, quiero vibrar de esta manera, quiero tener esta pareja que me complemente de esta manera, quiero tener este negocio que sea una expresión de mi ser de esta manera, proyectando virtudes, proyectando luz, proyectando iluminación, proyectando la creación, proyectando Dios, como lo quieras llamar. Eh, pero desde comienza desde ti, comienza como el individuo, tu relación con tu mente, todo cómo tú piensas de ti mismo, y si tu mente está viciada con estos mecanismos del bajo astral, del masculino, entonces empezarnos a dar cuenta de que está ocurriendo ahí. O de repente explorar tu corazón y de empezarte a dar cuenta de si tu corazón está viciado con estas caídas de conciencias del femenino, en donde está la manipulación emocional, el victimismo, y estás en caos y no tienes orden. Entonces empieza a darte cuenta, ¿ok? Antes de pensar en parejas, en negocios y tal, primero contigo, ¿ok? Y para que empieces a encontrar ese balance y esa armonía y esa paz. Entonces, yo con eso me despido. Espero que este video te haya servido, te haya ayudado. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si quieres comentarme tu historia, si quieres comentar cómo lo has vibrado, o tienes algo que comentar de cualquier cosa del tema del video, te lo puedes escribir en los comentarios del canal. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido como este, y nos vemos en el siguiente video. Chao.